Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal que es Yari Silver, donde hablamos de historia y sus curiosidades. El día de hoy les traigo una biografía de Carlota de Bélgica, quien fue la segunda emperatriz de México y la última. Antes de iniciar con el video, por favor no olvides suscribirte y dejar tu like. También pásate por la cajita de comentarios. Ahora sí, dicho esto, vamos al video. María Carlota Amelia Victoria Clementina Leopoldina nació el 7 de junio de 1840 en el Palacio de Laeken en Bruselas, Bélgica. Su padre fue Leopoldo I de Bélgica y su madre Luisa María de Orleans. El matrimonio tuvo 4 hijos, siendo Carlota la última y la única fémina de sus 4 vástagos. Sus 3 hermanos eran Luis Felipe, que murió en la primera infancia, Leopoldo, que después de la muerte de su padre sucedió el trono, y el príncipe Felipe, conde de Flandes. Sus abuelos paternos fueron Francisco de Sajonia y Augusta de Reus, y sus abuelos maternos fueron Felipe I de Francia y María Amelia de Borbón, con quien se dice que Carlota era muy unida y muy apegada. Cuando la princesa Carlota tenía 10 años de edad, su madre murió a causa de una tuberculosis, y por esta razón quedó bajo la tutela de Antonieta Dionisa, condesa de Holst, quien era una amiga cercana de la familia real. Ella tomó un papel importante en la educación de Carlota. La educación de la princesa Carlota fue una educación privilegiada, ya que recibió las mismas enseñanzas que sus hermanos varones, como fue artes políticas, geografía, idiomas, filosofía, música, literatura, diplomacias y entre muchas otras materias. Carlota desde muy joven mostraba un interés especial por la literatura y las ciencias políticas. Además, dominaba varios idiomas como el francés, el italiano, el alemán, el inglés y por supuesto el español. También se dice que mostró un gran interés por aprender la lengua náhuatl, pero el fin del Segundo Imperio se lo impidió. A los 16 años de edad, Carlota se mostraba como una jovencita muy culta y la princesa más bella de Europa, como le llamaba su padre. Carlota no tardó mucho tiempo en despertar el interés de muchos jóvenes de la realeza del continente europeo. Entre todos ellos, rechazó la propuesta del príncipe de Sajonia, pero sin duda alguna, Carlota posó sus ojos en un joven elegante, apuesto y seductor, y además de rasgos finos, quien era Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano de Habsburgo nació el 6 de julio de 1832 en Viena. Fue el segundo hijo de los archiduqueses Francisco Carlos de Austria y de su madre Sofía de Baviera, quienes le dieron una educación muy exquisita a Maximiliano, llegando a ser muy culto e instruido. Además, Maximiliano adquirió gusto por los viajes, sobre todo si se trataba de tierras exóticas. Carlota conoció a Maximiliano en mayo de 1856, cuando Francisco José, hermano de Maximiliano, le pidiera a su hermano que regresara de París para visitar la corte del rey Leopoldo I, padre de Carlota. Y fue aquí donde Carlota cayó rendida a los encantos de Maximiliano. El rey Leopoldo, al darse cuenta el interés que sentía Carlota, su hija, por Maximiliano, le sugirió a Maximiliano que pidiera su mano, y Maximiliano accedió. Se dice que Maximiliano no mostró entusiasmo ni dio señales de estar muy enamorado de Carlota tras el acuerdo matrimonial. Además, se cuenta que se presentó de una manera muy malhumorada a negociar el dote de su prometida. Y tras esto, el rey Leopoldo mandó una solicitud de acto de separación de bienes para proteger los intereses de su hija. Mientras tanto, Carlota, preocupada por todas las negociaciones del acuerdo matrimonial, ella sabía que lo único que quería era casarse con el virrey Maximiliano. Y finalmente el compromiso concluyó el 23 de diciembre de 1856. Y para el 27 de julio de 1857, Maximiliano, teniendo 27 años y Carlota 17, contrajeron matrimonio en el Palacio de Bruselas.
Esta alianza realzó una vez más a la dinastía belga, que nuevamente se unía a la dinastía Habsburgo. El día 6 de septiembre de 1857, la pareja de recién casados hicieron su entrada a Milán, capital de Lombardía-Veneto. La pareja habitó en el Palacio Real de Milán y en algunas ocasiones en la Villa Real de Monza, rodeados de criados y mayordomos. La pareja pasó los primeros años del matrimonio con muy poca influencia política. Además, se decía que el virrey Maximiliano era una persona muy frívola con Carlota y no se respiraba amor en su compromiso. Tiempo después, la pareja se trasladó al castillo de Miramar al noreste de la actual Italia, donde se dice que Carlota intentaba llegar a los corazones de su nuevo pueblo hablando en italiano y tratando de complacer a sus súbditos. También visitaba instituciones benéficas y además inauguró varias escuelas para la educación. Y se dice que llegó a vestirse de campesina para rodearse de su pueblo. Mientras tanto, Maximiliano se encerraba en sí mismo y en su interés por la botánica. También pasaba gran tiempo viajando y recaudando información para sus investigaciones. Incluso se dice que en alguno de los viajes de la pareja, Maximiliano dejó deprimida a Carlota en Locrum, para él escaparse a Venecia, donde le fue infiel a la princesa. El matrimonio que Carlota había soñado no podía estar más lejos de la realidad. Carlota intentaba desde el exilio no preocupar a su familia y simplemente optó por contarle lo feliz que era con su enlace. Sin embargo, la realidad es que el alejamiento de ella con su cónyuge no podía ser más desastroso, y su vida marital se había reducido prácticamente a nada. Para octubre de 1861 llegó una noticia a oídos de los monarcas, por el ministro de Exteriores, donde se anunciaba que México estaba en busca de un nuevo monarca. Recordemos que a principios de 1860 Napoleón III inició la intervención francesa en México y planeó ofrecer la corona imperial mexicana a Maximiliano, ya que lo conocía personalmente y cuyas cualidades él admiraba. Carlota estaba más que entusiasmada con la noticia, como lo refleja en esta carta a su tutora. Yo prefiero por mi parte una posición que ofrece actividad y deberes, aún con dificultades si queréis, a contemplar el mar desde una roca hasta los 70 años. Maximiliano, por otro lado, no estaba muy convencido con la propuesta. Sin embargo, Carlota con su dulzura logró convencerla de su mandato divino. Y de esta manera, Maximiliano renunció a sus derechos a la corona austriaca y ambos se embarcaron a su aventura a las tierras mexicanas. Para el año 1864, la pareja desembarcó en el puerto de Veracruz, donde tuvieron un recibimiento glacial que causó que la joven Carlota soltara lágrimas. Pero la tristeza quedó olvidada cuando entraron a la capital mexicana, donde los recibieron con júbilo, alegría y entusiasmadas recepciones. Fueron coronados en la Catedral de la capital de México el 10 de abril de 1864 y se instalaron en el castillo de Chapultepec, donde sería su residencia. Cuentan las malas lenguas que cuando la pareja se dispuso la primera noche a ir a su alcoba, la cama estaba repleta de chinches. Maximiliano y Carlota no tardaron en enamorarse de los bellos paisajes que ofrecía el Nuevo Mundo, como Carlota le expresó nuevamente en una de sus cartas. El país es muy bonito, los alrededores de México encantadores. Nunca hace calor ni nunca hace frío. Es el clima de los bellos días otoñales. Chapultepec domina uno de los panoramas más bellos del mundo. La capital y los lagos se ven al fondo, la cordillera todo alrededor y por doquier verdes caminos entre campos de trigo y de maíz. Carlota no tardó en adaptarse y darle riendas sueltas a sus responsabilidades. La joven emperatriz aprovechaba los largos viajes de su marido para ella impulsar proyectos sociales y de infraestructura y caridad. Fundó la Ley de Instrucción Pública que garantizaba escuelas primarias y educación obligatoria y totalmente gratuita, además de fundar escuelas y academias. Hizo mejoras en los transportes y comunicaciones, como la vía ferroviaria de la Ciudad de México al puerto de Veracruz, y en la capital abrió el Paseo de la Emperatriz. Se dice que abrió este camino para observar en las largas esperas el regreso de Maximiliano. El Paseo de la Emperatriz actualmente se conoce como el Paseo de la Reforma, y entre tantas cosas logró limitar las horas del trabajo laboral
impidió los castigos corporales y eliminó el trabajo infantil. Consideraban que Carlota era una mujer demasiado autoritaria en las ausencias de su marido y lograba todo lo que se proponía en sus asuntos con el país, llegando a ser muy persistente hasta que se aprobaran sus exigencias con la nación. Debido a esto había muchos disgustos porque era muy mal visto que una mujer se tomara tantas libertades. Sin embargo, a Carlota esto no la detuvo y siguió haciendo lo que estuviera a su alcance para mejorar el país. Y entre las ausencias y la frialdad de Maximiliano, ella se encargaba de México, superando a Maximiliano en asuntos de política, energía y firmeza. Entre todos sus logros, Carlota cada vez se deprimía más por su mal de amores y su fracasado matrimonio. Aunque se sabe que Carlota siempre tuvo un loco amor para con Maximiliano y su apoyo infinito, la verdad es que su matrimonio llegó al punto de no dormir en la misma cama. Y para más desgracia, los liberales de Benito Juárez habían abierto más frentes contra los franceses. Y de esta manera, para 1886, Francia ya había retirado sus tropas de México, y retirando el apoyo al imperio y a los gobernantes. Carlota, al sentir que Napoleón III no había cumplido su promesa de respaldo, comenzó a sufrir de nervios y tener comportamientos repetitivos, como mordisquear un pañuelo o comerse las uñas, o no poder dejarse de tocar el cabello en cada momento. El 17 de mayo Maximiliano quedó preso y condenado a morir por órdenes de Benito Juárez. Por supuesto que Carlota no se iba a quedar con los brazos cruzados viendo cómo mataban al amor de su vida, así que marchó hacia Europa para exigir el respaldo que Napoleón III les había ofrecido. Fue recibida por Napoleón III y su esposa, quienes cordialmente le invitaron un vaso a beber. Sin embargo, Napoleón le dio la espalda y estaba dispuesto a no apoyar a Maximiliano y a Carlota. Por supuesto que Carlota no iba a rendirse aquí, y fue hasta donde el Papa Pío IX, quien se sorprendió mucho al verla llegar balbuceando palabras sin sentido y revolviendo varios idiomas. Y entre todo lo que el Papa pudo entender, Carlota le estaba confesando su miedo y aseguraba que Napoleón y su esposa la habían envenenado. Y acto seguido, introdujo Carlota 4 dedos en su boca y se forzó a vomitar el veneno. Carlota estaba descontrolada y aseguraba que sus séquitos solo eran espías de Napoleón. Cabe más decir que el Papa también le dio la espalda y se negó a ayudarlos. A la mañana siguiente, Carlota muy temprano regresó al Vaticano, armando revuelo y exigiendo ver al Papa en sus aposentos privados. Se dice que entró violentamente a los aposentos del Papa y se abalanzó sobre los restos del desayuno que estaban dispuestos en una bandeja. Según Carlota, aseguraba que toda la comida estaba envenenada, menos la del Papa. Carlota, víctima de la locura, fue trasladada por la fuerza a un convento romano, donde durante días se negó a comer y beber por miedo de ser envenenada. Solo caminaba de un lado al otro y pasaba las noches enteras sin dormir. Se dice que la camarista de Carlota debía cocinar en la alcoba, incluso matar y pelar una gallina si era necesario. Carlota con tal de que no le echaran veneno a la comida. Además, Carlota solo bebía agua que ella misma recolectaba de las fuentes públicas. Abandonada por su familia y por sus gobernantes, Carlota fue trasladada al castillo de Miramar, donde vivía totalmente recluida por barrotes y donde se le trató con aislamiento total. Además, era maltratada por sus criados y su salud cada vez estaba peor, hasta que su cuñada María Enriqueta se compadeció de ella y se la llevó con ella a Bruselas para darle un mejor cuidado. Se dice que la emperatriz Carlota había mejorado y que al menos pasaba las noches tranquilas. La familia, al percatarse que Carlota ya se encontraba mejor, decidieron darle la mala noticia: que 7 meses atrás Maximiliano fue fusilado con 5 tiros el 19 de julio de 1867 con tan solo 37 años. Con esta noticia, Carlota volvió a caer presa de la locura y de la paranoia, y se negaba a aceptar la pérdida de su esposo. Carlota perdió totalmente la cordura y fue imposible que volviera a ser ella. Carlota se paseaba como un espíritu sombrío entre las habitaciones del palacio y se la pasaba escribiendo telegramas a Napoleón, en su mente creyendo que Napoleón aún gobernaba. Se dice que platicaba con espíritus que ella podía ver en el palacio alrededor de las habitaciones,
y que en su locura mandaba hacer elegantes tocados y vestidos que los colgaba en perchas, para después simular que aquellos vestidos y tocados simulaban damas de México y Francia. También en alguna ocasión se cortó su largo cabello para colocarlo en un maniquí y hacía que su sirvienta, la única sirvienta de confianza, lo peinara cada mañana. Finalmente, Carlota, la mujer solitaria, falleció víctima de una neumonía causada por la influenza en el castillo de Bélgica el 19 de enero de 1927, a la edad de 87 años y enamorada como el primer día de su amor, Maximiliano. Se dice que ella nunca pudo superar a su enamorado y que incluso las últimas palabras en su lecho de muerte fueron: recordadle al universo al hermoso extranjero de cabellos rubios. Dios quiera que se nos recuerde con tristeza, pero sin odio. Actualmente sus restos reposan en la cripta de la iglesia de Laeken, lejos de los restos mortales de su marido, que descansan en la cripta imperial de la iglesia de los capuchinos en Viena. Carlota fue una mujer muy inteligente y con grandes aptitudes para gobernar, aunque con mucha tristeza por un amor no correspondido hacia Maximiliano. Tanto que la historia la recuerda como la emperatriz que se volvió loca de amor. Aunque también existen muchos rumores y teorías acerca de su locura. Una de ellas es que la emperatriz, desesperada por darle un heredero a Maximiliano y unir más su relación, acudió con una curandera en la Ciudad de México, quien le proporcionó un hongo llamado tehuinti, que le llaman la carne de los dioses. Se cree que Carlota pudo abusar de la dosis, dejándola permanentemente en un estado de locura, ya que es algo muy común con este hongo. Y aquí llegamos al final de esta biografía. Espero que haya sido de tu agrado. Por favor, no olvides seguirme en Instagram ni dejar tu like. Gracias.